Descubierto, 60 minutos de relatos escalofriantes y malditos en Ecatepec. Que TMBRUJARAN Luis, un padre de familia en Ecatepec, nunca imaginó que una noche normal de trabajo se convertiría en una pesadilla. Mientras recorría las calles desiertas, el aire se tornaba pesado, como si las sombras mismas lo miraran. Los murmullos apenas audibles venían de las casas, susurros que parecían alertas de algo oscuro, algo que se ocultaba en cada rincón. Esa noche, la luna brillaba con una intensidad inquietante, proyectando figuras distorsionadas en las aceras. Al sentir que lo observaban, Luis aceleró el paso. Los gritos de una sirena lejana resonaban en el silencio, y el deseo que no se acercara. Pero siguió adelante, esquivando coches estacionados que parecían más sombras que vehículos. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si supiera que algo andaba mal. Cuando se detuvo a revisar su vehículo, la verdad lo golpeó como un balde de agua fría. Su coche, su única fuente de transporte, tenía la llanta pinchada y rayones profundos en la carrocería. De repente, el barrio, que conocía tan bien, se tornó amenazante. Comenzó a caminar, sintiendo un frío que le recorría la espalda. Miradas furtivas de los poco afortunados que aún estaban en la calle parecían evaluar si era una presa fácil. Y en ese momento, su celular vibró. Un nuevo pedido. La ansiedad subió, como un volcán a punto de entrar en erupción. Es una trampa, pensó. Sus pies lo llevaron a un callejón oscuro, y conforme avanzaba, los murmullos se intensificaron, chocando entre sí, como si una discusión entre sombras se desarrollara a sus espaldas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras caminaba, escuchó fragmentos de conversaciones, un culto oscuro que hablaba de ofrendas y jóvenes desaparecidos. Todo lo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. El horror se adueñó de su mente, mientras avanzaba por caminos que no quería recorrer. La culpa y el miedo lo consumían, su familia lo esperaba en casa, pero su sentido de protección se desvanecía. Fue entonces cuando lo rodearon. Hombres encapuchados que emergieron de las sombras, sus rostros ocultos, pero sus intenciones claras. Ya te estábamos esperando, dijeron, con voces que resonaban en la oscuridad. Luis sintió que su corazón se detenía. Uno de ellos se acercó, susurrando al odio que llevaba dentro, abriendo viejas heridas sobre la traición y el desdén hacia aquellos que debían protegerlo. El mundo a su alrededor se tornó en un laberinto de decisiones peligrosas, donde la esperanza y el terror se entrelazaban. Desesperado por escapar, retrocedió hacia la dirección de su hogar, pero solo encontró más sombras acechándolo. La puerta de su casa, aquella que le prometía refugio, estaba entreabierta. Un mal presentimiento se instaló en su pecho. ¿Qué encontraría dentro? La angustia lo invadió, y en su pecho resonó una pregunta aterradora: ¿habrá llegado demasiado tarde? Luis respiró hondo, sintiendo el aire denso que llenaba sus pulmones, un aire cargado de algo más que solo incertidumbre. El zumbido de su celular lo sacudió, pero ignoró la vibración. Su mente giraba en busca de explicaciones. Esa puerta entreabierta era un signo. Uno que no podía dejar pasar. En la penumbra, avanzó con cautela hacia la entrada de su hogar, el refugio que siempre había sido su puerto seguro. La luz tenue de un lamparín en la mesa del pasillo titilaba, como si compartiera su ansiedad. Un sudor frío le resbaló por la frente mientras se preguntaba qué se había hecho de su familia, de su esposa, de sus hijos. María. La voz le salió entrecortada, su propia duda lo ensordecía. El silencio que siguió fue como un eco de un grito ahogado. No había respuesta. Cruzó el umbral lentamente, con cada paso sintiendo como el temor le rozaba la piel. Las sombras se extendían por las paredes, danzando a la luz vacilante.
En la sala, los juguetes de los niños estaban esparcidos, como si hubieran sido abandonados en medio de una carrera hacia la seguridad. La desesperación retumbó en su pecho, el miedo se transformó en pánico. De repente, un ruido sutil proveniente de la cocina. Era un sonido familiar, el tintinear de la olla al caer. María, repitió, ahora con una mezcla de esperanza y terror. Se acercó a la cocina, cada paso temblando en el suelo, como si la casa misma resintiera su presencia. Al asomarse, el miedo se tornó en horror. La cocina estaba desordenada, y el fuego de la estufa titilaba solitario. En medio del caos, vio algo que heló su sangre, un pequeño vestido de su hija, arrugado y manchado de algo oscuro. No. Murmuró, pero su voz se ahogó en el nudo que se formó en su garganta, entonces, lo escuchó. Un susurro suave, casi imperceptible, provenía del rincón más alejado. Papá era la voz de su hija. Un hilo de esperanza se encendió, pero estaba manchado con el miedo. Retrocedió un paso, su mente gritando que debía salir, que su instinto le decía que algo malo estaba por suceder. Vienes a salvarnos, ¿verdad? La voz se repitió, esta vez más clara pero llena de un tono sombrío y dulzón. La figura de su hija apareció en la oscuridad, sus ojos reflejaban una tristeza que le partió el corazón. Estábamos esperándote. Luis sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, atrapado entre la realidad y una pesadilla viva. ¿Qué te hicieron?, preguntó, luchando por no caer en la confusión. Su hija no era la única que manifestaba presencias. En las sombras, figuras encapuchadas se acercaban, siluetas familiares pero distorsionadas. La angustia de Luis alcanzó su punto álgido. ¿Qué había encontrado realmente en su camino de regreso a casa? ¿Una trampa o una salvación? Sin tiempo para pensar, se lanzó hacia su hija, pero fue detenido por una mano fría que lo apresó por la muñeca. Ahora eres parte de esto, murmuró la voz oculta tras la capucha, y en ese instante Luis sintió su vida pendiendo de un hilo. Antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. ¿Qué terribles revelaciones le esperaban en ese crimen oscuro del que había sido parte sin saberlo? ¿Conseguirá él volver a su hogar o se convertirá en otra sombra más en la vasta oscuridad de Ecatepec? Luis despertó, abría los ojos a una habitación desconocida. Pudoroso, se incorporó, tratando de recordar cómo había llegado allí. La luz era opaca, como si el sol estuviera escondido detrás de una nube negra. No había nada en su entorno que le diera pistas sobre su situación, solo paredes de un gris deslucido y un silencio que se sentía pesado. A su lado se extendía un manto oscuro que se asemejaba a una sombra viva. Miró a su alrededor, su corazón latía con fuerza. ¿Dónde están María y los niños?, se preguntó, su voz apagada en la penumbra. Un escalofrío atravesó su columna vertebral. El recuerdo de sus ojos tristes y sus palabras le atormentaban. Estábamos esperándote. De pronto, un ruido quebró el silencio. Era un suave arrastrar, como si algo se moviera en las sombras. Sintió un impulso renovado de salir de allí, de encontrar a su familia. Se levantó con cuidado, pero una punzada de dolor le recorrió el cuerpo. Cuando trató de avanzar, percibió que sus pies estaban envueltos en cadenas frías. Una voz resonó detrás de él. No puedes irte tan pronto. Las palabras reverberaron en sus oídos y la presencia se acercó. Eran las figuras encapuchadas, los rostros distorsionados por la oscuridad. Puede que la esperanza de encontrar a su familia no fuera más que un engaño. ¿Quiénes son ustedes? Déjenme ir, gritó, mientras luchaba por zafarse de las cadenas. La habitación vibró con su desesperación. Debes entender, Luis, hemos estado esperando su regreso. Necesitamos tu ayuda, dijo una voz femenina, familiar, y su corazón se detuvo. Es María, pensó, pero la verdad que conocía lo mantenía firme, no era ella. Lo que viviste antes de volver a casa no fue un accidente. Tienes un papel que desempeñar, continuó la voz. Desde la sombra, una figura se deslizó hacia él, acercándose con una calma inquietante. Su rostro se iluminó con la luz tenue que emergía de las paredes, y lo que vio le heló la sangre. La figura portaba un vestido manchado, el mismo que había visto en la cocina. No puede ser, balbuceó, dándose cuenta de que estaba rodeado de familiares perdidos. Sus ojos vacíos reflejaban un sufrimiento palpable.
La repulsión llenó su ser, y el horror se apoderó de su mente. Un pacto fue hecho, y solo tú puedes romperlo, explicó la figura que ahora parecía su esposa. Su voz era un eco de lo que solía ser, pero había en ella un temblor perturbador. La oscuridad espera, pero cada uno de nosotros forma parte de un ciclo que necesita cerrarse. Luis luchó desesperadamente. No podría hacerles daño. El miedo y la confusión lo inundaron, pero en su mente había una chispa de rebelión. ¿Qué prefieres? ¿Unirnos en este tormento? Se burló una figura encapuchada, asomándose a su lado, sus ojos brillando con un siniestro fulgor. ¿O tal vez acabar con este sufrimiento para siempre? Luis miró a los rostros que pensaba conocer, pero cada uno le devolvía una mirada de reproche, como si fueran parte de un juego que no comprendía. El aire se volvió irrespirable, un grito interno de advertencia resonando en su mente. Estaba atrapado en una red de mentiras y sombras. Y en ese momento, un impulso feroz lo atravesó, debía evitar que más almas fueran atrapadas aquí. No estaré aquí por siempre, gritó, rompiendo el hechizo de silencio. Un estruendo se oyó al fondo, una luz parpadeante iluminó la habitación y las figuras se encogieron en las sombras, todo se oscureció nuevamente, pero no sin que un empujón lo lanzara hacia adelante, hacia una puerta entreabierta que esperaba ser cruzada. Pero, ¿qué habría al otro lado? ¿La verdad o un nuevo abismo? Los murmullos en su cabeza se transformaron en un canto colectivo, terriblemente familiar. Y con el eco de esos aullidos resonando en su corazón, se lanzó hacia la salida, dispuesto a enfrentar lo que le aguardaba en su próxima decisión. ¿Logrará Luis liberarse del ciclo oscuro en el que se ha envuelto? ¿O descubrirá que la verdadera condena es enfrentar lo que había tratado de dejar atrás? Luis corrió hacia la puerta entreabierta, el eco de sus pasos resonando en un túnel de tinieblas. Cada músculo de su cuerpo clamaba por escapar, por liberarse de las cadenas del pánico que lo atrapaban. La luz parpadeante detrás de él se apagó, y el oscuro abismo enfrente se hacía cada vez más amenazante, como si un monstruo invisible lo estuviera esperando. Cuando cruzó el umbral, se encontró en un pasillo estrecho, cuyas paredes estaban impregnadas de un olor a moho rancio. Por un momento, su corazón se detuvo. A su alrededor, imágenes distorsionadas aparecían y desaparecían en la penumbra, reflejando fragmentos de su vida y recuerdos que no quería enfrentar. La risa de sus hijos resonaba en su mente, pero había algo fresco y macabro en la forma en que sonaba, como un llanto lejano. No. No puedo pensar en eso, murmuró, tratando de ahuyentar esos ecos de dolor y añoranza. Sin embargo, no había cómo escapar. El pasillo se alargaba interminablemente. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, como un llamado desesperado. Luis se detuvo en seco. Era la voz de María. Se sintió atraído hacia el sonido como si un hilo invisible lo llevara. Corrió en esa dirección, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Al final del pasillo, dio un giro brusco y se encontró frente a otra puerta, esta vez más elaborada, adornada con símbolos extraños que parecían brillar con una luz propia. Sin pensarlo, tomó el pomo y lo giró con fuerza. La puerta se abrió de golpe, una ráfaga de aire frío lo golpeó en la cara, y lo que vio lo paralizó por un instante. Dentro de la habitación, el tiempo parecía haberse detenido, y una niebla densa llenaba el espacio. En el centro, un altar yacía cubierto de velas negras y flores marchitas. Encima de él, un espejo ovalado reflejaba no solo su imagen, sino también sombras de entidades que danzaban a su alrededor, en un baile macabro. Sentía que aquellos ojos invisibles lo medían, evaluaban su esencia. ¿Qué es esto?, preguntó en voz alta, temiendo la respuesta. El lugar en el que todo comienza y termina, murmuró una voz que parecía venir desde las entrañas del propio espejo. Era un tono susurrante, impregnado de un profundo conocimiento, pero al mismo tiempo desprovisto de compasión. Aquí, los pactos toman forma. Luis dio un paso atrás. Recordó las advertencias de las figuras encapuchadas. No quiero ser parte de esto, quiero salir. Pero ya eres parte de ello, Luis. La elección fue hecha antes de que nacieras, dijo la voz, y de repente, una figura emergió del espejo. Era una versión de Luis mismo, con los ojos vacíos y una sonrisa agonizante. El terror lo inundó. No soy yo,
gritó, retrocediendo mientras el doble lo miraba fijamente, como si supiera todos sus secretos y temores. Desde la niebla, la figura sonrió de manera siniestra. Eres más de lo que crees y menos. Luis sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, la realidad se desdibujaba. María. Necesito a María. Gritó, su voz resonando con impotencia. La niebla comenzó a levantarse y, en el momento más angustiante, un rostro conocido apareció en el reflejo del espejo. Era María, sus ojos llenos de tristeza, y detrás de ella se cernían sombras que pululaban, esperando el momento adecuado para atraparla. Luis, es un engaño, gritó, pero su voz se ahogó en un mar de oscuridad. Con su corazón latente de desesperación, Luis se lanzó hacia el espejo, creyendo que quizás podría atravesarlo, romper el hechizo. Pero en el último instante, en el instante de la verdad, la imagen de María se desvaneció, perdida en el ominoso abismo. No, chilló, frustrado, mientras el reflejo se distorsionaba, revelando más de sus propios miedos y fracasos, se dio cuenta que la salida no sería tan sencilla. Ya no solo luchaba por su libertad, sino por el alma de aquellos a quienes amaba. ¿Lograría rescatar a María de las garras de la oscuridad? ¿O sería condenado a convertirse en la figura aterradora que por un momento creyó salvar? El eco de sus pensamientos lo persiguió, mientras él espejo absorbía su esencia, y cuando la realidad pareció desvanecerse, susurros en la habitación clamaban su nombre, recordándole que a veces, el verdadero horror se encuentra dentro de uno mismo. La verdadera batalla apenas había comenzado. La sombra en el espejo se retorcía, y Luis se dio cuenta de que sus pies estaban pegados al suelo. Desesperado, trató de liberar su cuerpo, pero su voluntad parecía esfumarse con cada susurro que la niebla exhalaba. Las imágenes de su vida se sentían más reales que nunca, cada error, cada traición era un recordatorio de lo que había perdido. Luis, la voz de María resonó, pero esta vez era un eco distante, como si llamara desde otro mundo. La figura en el espejo sonrió y se acercó al borde del cristal. Ella es parte del juego, Luis. El amor es un sacrificio, y tu sacrificio está cerca. La visión de su doble era aterradora, sus ojos vacíos eran un espejo de su propia desesperación, se sintió desvanecer mientras los recuerdos se aferraban a él, como si el pasado lo devorara. Déjala ir, gritó, y el eco de su voz se perdió en la niebla. A medida que la tensión aumentaba, la temperatura descendió, y notó que las velas negras comenzaban a apagarse una a una. Ya no hay vuelta atrás, dijo su reflejo, apuntando a los símbolos en la pared que comenzaron a brillar con una luz inquietante. Cada vela que se apaga significa un lazo más que quedará roto, y solo tú puedes decidir el precio. El aire a su alrededor se volvió más denso, como si el mismo espacio respirara con una fuerza oscura, tragando cualquier atisbo de esperanza. La desesperación de Luis se transformó en ira. No. No permitiré que esto termine así. Nascent sombras se alzaron a su alrededor, algunas tomando la forma de personas que había conocido, otros rostros que no podía recordar. La niebla se espesó, y las figuras comenzaron a murmurar su nombre, susurros llenos de anhelos y rencores. Se cubrieron los oídos mientras el clamor crecía. Silencio, gritó con todas sus fuerzas. A su alrededor, la habitación pareció temblar. Las sombras se detuvieron, pero no se desvanecieron. El eco de su grito reverberó, devolviendo un silencio tenso, sin embargo, la calma fue engañosa. Una sombra más emergió, esta vez un oscuro contorno que parecía ser humano. Algo me dice que estás desesperado por salvarla, dijo con un tono burlón. Luis sintió el corazón latir con fuerza. Pero debes entender, ella es solo una pieza en el tablero. El reflejo espectral ahora se multiplicaba en el espejo, llenando el recinto de risas sombrías. Tú eres el verdadero precio, Luis. Debes enfrentarte a lo que has evadido toda tu vida. Sudor frío recorría su frente mientras sus miedos más profundos se alzaban, cara a cara con él. ¿Estás listo para el sacrificio?, preguntó la sombra. El tiempo se acaba. La entrada se cierra, y si no haces una elección, perderás a la mujer que amas para siempre. Luis sintió que el suelo temblaba bajo él. La tensión era tan palpable que casi podía tocarla. En ese momento,
comprendió que el espejo no era solo un reflejo. Era un portal, un umbral a sus más oscuros secretos. Sin saber qué hacer, se giró hacia el espejo, buscando la respuesta en su propio reflejo, mientras el tiempo, cual monstruo acechante, seguía avanzando. Te elijo, bramó, sin saber realmente lo que significaba eso. Pero antes de que pudiera entender el alcance de su decisión, el espejo brilló intensamente. Todo se volvió blanco, y un frío helador lo envolvió, la oscuridad y la luz chocaron, y solo pudo escuchar un grito desgarrador que resonaba en los confines de su mente, la voz de María. En medio del estruendo, una nueva sombra se formó, imponente y aterradora. Una presencia malévola emergió, y con un esfuerzo monumental, hizo surgir una pregunta en el aire helado: ahora, ¿quién eres en este juego? Luis sintió que todo se desvanecía, y en su lugar, una nueva realidad comenzaba a formar, una en la que el horror estaba a solo un susurro de distancia. La extraña sensación de que el verdadero sacrificio apenas comenzaba lo invadió. ¿Sería suficiente lo que había elegido? ¿Estaría preparado para enfrentar lo que vendría? Recogiendo su aliento, se plantó firme. La batalla apenas había comenzado, pero ya no estaba solo. El mundo giró y se estabilizó, pero Luis sintió que algo había cambiado en su interior. Una voz sibilante resonaba en su mente, un eco burlón que lo instaba a desconfiar de todo, incluso de sí mismo. Las sombras que antes habían tomado forma se convirtieron en meras siluetas, danzando en un torbellino de desesperación. Tenía una nueva misión, una nueva realidad que confrontar. De repente, el frío se disipó. Estaba en un lugar desconocido. Las paredes eran de un gris opaco, cubiertas de algo que parecía moho, mientras el aire estaba impregnado de una hedora descomposición. Intenta recordar, pero todo lo que le llega es la imagen de María, su rostro lleno de miedo, su grito apagado, los murmullos, todos aquellos susurros, se hicieron más fuertes, más urgentes. Parecían venir de cada rincón, reverberando en su cabeza, luchando por salir y ser escuchados. Luis ven, cada nombre familiar se mezclaba con risas infantiles y lamentos desgarradores. Se cubrió los oídos, pero todo era en vano. La presión aumentaba. Tenía que salir de allí, sin más opción, corrió. Sus pasos resonaban en el suelo, y cuando miró hacia atrás, vio pequeñas figuras encapuchadas al acecho entre las sombras. Sus corazones latían al unísono, como un reloj que marcaba el tiempo, un tiempo que se agotaba. Se detuvo de golpe al llegar a una nueva pared, esta vez adornada con símbolos oscuros que le eran familiares pero extraños al mismo tiempo. Míralo bien, Luis, una voz espectral emergió detrás de él. Era su reflejo, más distorsionado que nunca. Cada símbolo es una decisión. Una vida. Una muerte. Luis tragó saliva, sintiendo que la arena del reloj caía sin piedad. La figura sonrió, sus dientes afilados como dagas. El sacrificio no es solo una palabra, es el juego. Si quieres a María, tendrás que jugarlo como siempre debiste. Sin entender del todo, se acercó a la pared. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, más denso, como si el pasado lo envolviera, apretando su pecho. Frases resonaban en su cabeza: el amor es un sacrificio, el precio es tú. Cuando tocó la fría superficie, los símbolos comenzaron a brillar, y las imágenes de su pasado se proyectaron como un viejo proyector. Vi a su madre, sufriendo por su ausencia, vio a sus amigos, abandonados en momentos críticos. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras una sombra emergía de un rincón oscuro, envolviendo su cuerpo. No, gritó, sintiendo que la oscuridad lo devoraba. Se liberó con fuerza, y en su lucha, el espejo apareció de nuevo ante él, resplandeciendo de un modo casi hipnótico. Tenía que confrontar su reflejo, entender el precio que debía pagar. Dime qué debo hacer, exigió, su voz resonando como un trueno en la sala sombría. El reflejo sonrió suavemente, como un amigo en un momento crítico, pero sus ojos estaban vacíos. Solo tú lo sabes. El sacrificio demanda verdad. ¿Puedes enfrentarte a lo que eres? Mientras la presión aumentaba, se dio cuenta de que la respuesta y el miedo se entrelazaban. La elección real empezaba a tomar forma.
Se encontró a punto de desmayarse por la tristeza, pero todavía había tiempo para cambiar el rumbo. Sin embargo, había un dilema que lo atormentaba. ¿Podré volver a ella? ¿Saldrá ilesa en todo esto? Se preguntó, y en la respuesta, encontró la clave que deseaba. El reloj resonó con un último chasquido. La cuenta regresiva había comenzado. Solo tenía 60 minutos para tomar la decisión que cambiaría no solo su vida, sino quizás la de todos aquellos a su alrededor. El reflejo, ahora más torcido, le lanzó una mirada desafiante. ¿Estás listo para el verdadero sacrificio, Luis? El precio de tu amor está a punto de ser revelado y con eso, Luis sintió el mundo temblar de nuevo, la oscuridad gritándole que su tiempo se agotaba. ¿Sería capaz de hacer lo correcto, o se condenaría a sí mismo y amaría en el proceso? El reloj avanzaba y el terror se cernía sobre él. El silencio se rompió de repente y la risa de una niña resonó en la habitación. Era un sonido alegre que ahora sonaba tétrico, como un eco de épocas más felices. Luis, paralizado, miró a su alrededor, buscando la fuente, pero no había nadie. Las sombras parecían reírse de él, burlándose de su incertidumbre. ¿Qué es esto?, pensó, mientras el frío comenzaba a atravesar su piel nuevamente. El reloj, ahora colgado en lo alto de la pared, marcaba 59 minutos. Cada segundo se sentía como un latido ominoso, cada tic-tac sonando como un recordatorio de que debía tomar una decisión inminente. La figura en el espejo aún lo observaba, su sonrisa se volvía más amplia, más amenazadora. Luis giró de nuevo hacia los símbolos brillantes. Cada uno parecía pulsar como un corazón que latía por sí mismo. Decisiones vidas repetía para intentar calmarse, pero sabía que había algo más oscuro en juego. Esa sensación de descomposición, del aire pesado, lo hacía cuestionar si realmente estaba en su propia mente, o si había cruzado a otro lado, a un plano donde el sacrificio era el único camino. Dando un paso adelante, una imagen apareció. Era María, su imagen se proyectó sobre los símbolos. La veía llorar, suplicando en su desesperación. ¿Por qué?, parecía decir sin palabras. El eco de su sufrimiento atravesaba el espacio claustrofóbico mientras Luis buscaba su voz, para asegurarle que todo estaba bien. Si quieres salvarla, tendrás que recordar lo que olvidaste, murmuró su reflejo, y esas palabras se hicieron eco en su mente. ¿Qué había olvidado? Reforzó su voluntad y cerró los ojos, zambulléndose en la oscuridad de su memoria. Recuerdos comenzaron a florecer como pesadillas revividas. La traición de aquellos a quienes había confiado, la muerte de su padre en un accidente que él podría haber prevenido. Soy un monstruo, se dijo, sintiendo que su peso lo aplastaba. La imagen de los rostros perdidos lo rodeaba, una condena a su valor cuestionado. Mientras luchaba con su dolor, el aire comenzó a vibrar. Los símbolos de la pared se intensificaron, casi pareciendo llamarlo, llevándolo hacia una elección monumental. Las risas infantiles se transformaron en llantos, y en ese instante supo que los símbolos correspondían a sus acciones pasadas. Cada uno de ellos representaba las decisiones que había tomado, cada acto que lo había alejado de la verdad. No. No más, gritó, su voz resonando con la desesperación que ardía dentro de él. Sin embargo, esa furia menguaba mientras el reflejo sonreía. ¿Vas a renunciar? ¿A rendirte ante la verdad para la que has buscado tanto? Hay formas de resarcir tus errores, pero tendrás que jugar. El eco se volvió más fuerte, convirtiéndose en un mar de voces que suplicaban y gritaban, formando un coro ancestral. En un momento de claridad, Luis entendió. No era un simple sacrificio físico lo que debía ofrecer. Debía renunciar a todo lo que alguna vez fue, a los miedos que lo mantenían atado. Ese era el precio por María. Con el corazón tambaleándose a 1000 por hora, hizo una promesa silenciosa, consciente de que el tiempo se agotaba. Mientras el reloj marcaba 54 minutos, decidió que enfrentaría lo que fuera necesario. Así, avanzó hacia la pared, dispuesto a abrazar la verdad de su peor temor, pero en el instante exacto en que sus dedos tocaron la superficie, un grito desgarrador llenó el espacio. Era María, su voz resonando con una claridad escalofriante, seguida de un silencio sepulcral que lo paralizó. Luis, ayúdame. La desesperación en sus palabras hizo que su corazón se detuviera.
La oscuridad pareció devorar la habitación y una sombra imponente se alzó detrás de él. No puedes escapar del sacrificio, es ahora o nunca. El reloj hizo un último clic, ahora marcando 53 minutos, y Luis se dio cuenta de que las elecciones jamás son simples. Sentía que su vida y la de María pendían de un hilo tejido de decisiones fatídicas y espejos rotos. A la espera del golpe final, sintió que algo estaba por cambiar. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz temblando bajo el peso de la inminente revelación. La duda y el horror se fundieron en su pecho, y lo peor estaba a punto de manifestarse. El eco de sus palabras resonó, y una risa burlona surgió entre las sombras, formando figuras que comienzan a acercarse a él, dispuestas a cobrar su precio. ¿Estás listo para enfrentarte a ti mismo, Luis? Tu sacrificio se acerca. El grito de María seguía reverberando en la habitación, como un eco que se negaba a disiparse. Luis se sintió atrapado entre recuerdos angustiosos y la pesadilla que se desarrollaba frente a él. La oscuridad que lo rodeaba comenzaba a tomar forma, y las sombras danzantes tomaron rasgos humanos, carcajadas burlonas salpicaban el aire, llenándolo con un horror irreal que lo perseguía. Luis, date prisa, resonó su voz, mezclada con las risas distorsionadas. En cada latido, el tiempo se deslizaba como arena, y el reloj ahora marcaba 52 minutos. Una sensación de impotencia lo invadió, tenía que decidir rápido. Se sentía pequeño, como un niño perdido en un laberinto de espejos que reflejaban sus peores miedos. Sin pensarlo, retrocedió un paso, pero las figuras en la oscuridad se hicieron más audaces, comenzando a pulsar hacia él. Cada una de ellas parecía una versión distorsionada de personas que alguna vez había amado, amigos, familiares, incluso su padre. ¿Qué has hecho?, le gritaron en unísono. La culpa invadía cada rincón de su ser. Un sudor frío comenzaba a resbalar por su espalda mientras una ola de terror lo empujaba hacia adelante. El símbolo frente a él brilló intensamente, llameante, como una boca abierta esperando devorarlo. Los ojos de su reflejo seguían observándolo, ahora llenos de burla. Cada elección cuenta, Luis. No puedes escapar de lo que eres. La voz resonaba en su mente como un mantra tortuoso, haciéndolo recordar cada decisión que había tomado, cada atajo que había elegido. Se dio cuenta de que la elección que debía tomar no era sobre si sacrificaría su ser, sino sobre qué parte de él estaba dispuesto a perder. Un vaivén de emociones lo asaltó. ¿Por María?, pensó reflexionando. ¿Vale la pena arriesgarme, perderme cada día por un error que nunca podré remediar? No, gritó, como si cada sílaba pudiera quitarle la pesada carga. Miró a su alrededor, buscando soluciones, un rayo de esperanza en medio de la tormenta oscura. La risa se tornó en un murmullo, como un susurro de aliento, y una fuerza desconocida lo empujó hacia el símbolo central. Su mano ya no temblaba, ahora era firme, llena de resolución. Repentinamente, las figuras se detuvieron, observándolo con mirada expectante. Se les unió la imagen de María, una sombra envuelta entre toda la confusión, suplicante pero serena. Recuerda, dijo ella, su voz un tenue hilo que lo unía a la luz. El pasado no te define, Luis. Las decisiones son solo lo que elegiste aprender. Luis cerró los ojos un instante, recogiendo cada fragmento de su historia, cada rincón de su alma desgastada por el remordimiento. Con cada segundo que pasaba, el reloj presionaba. Una parte de él murmuraba que era hora de rendirse, pero una chispa de valentía encendió su ser. Con fuerza, hundió su mano en el símbolo brillante, el instante se volvió eterno. Un dolor indescriptible inundó su brazo, pero no retrocedió. Por ella, gritó, y una energía poderosa estalló a su alrededor. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, pero él no las escuchaba. Se estaba liberando, entregando lo que había sido por un futuro posible. De pronto, el mundo se detuvo. Todo se congeló como una estatua aterradora. Los ecos se desvanecieron y lo último que sintió fue la cálida risa de María, como un bálsamo que sanaba su angustia. Pero esa calidez se tornó en frío al abrir los ojos. Estaba en un lugar distinto, una habitación oscura pero familiar. El reloj aún marcaba 51 minutos, y las figuras aquellas ya no estaban. Sin embargo, algo se sentía diferente, algo en el aire le dio escalofríos.
La risa de la niña resonó de nuevo, esta vez más cerca que nunca. Luis susurró un eco delicioso. En la penumbra, una sombra se movía. ¿Qué has hecho?, preguntó el rostro que emergía de las sombras, sonriendo de una manera inquietante, y de pronto, Luis supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Queda algo de verdad en los fragmentos de su sacrificio, el miedo lo envolvió de nuevo. Una nueva revelación, un nuevo terror, estaba al acecho en la oscuridad. ¿Cuál sería el precio? ¿Estaba preparado para la verdad que aún no había reconocido? El aire en la habitación era denso, casi palpable. Luis sintió que cada inhalación era un esfuerzo, como si ese lugar estuviera intentando asfixiarlo. Se levantó con pereza, sus sentidos alerta, buscando cada rincón como si pudieran sacarle la verdad. La sombra que emergía en el umbral se volvió más clara, contornos más definidos, revelando un rostro que lo había perseguido en sus sueños más oscuros. María. ¿Has vuelto de verdad?, preguntó, sus ojos brillando con una luz anhelante que le empujaba y lo atraía al mismo tiempo. Pero había algo inquietante en su voz, algo que hacía eco de un vacío, como si la esencia de ella se hubiera desvanecido en el aire. ¿Luis? ¿Has hecho lo necesario? La mirada de María se tornó seria, su sonrisa se desvaneció, dejando una grieta helada en su rostro. El reloj aún no ha terminado, y los ecos buscan más. Ahora eres parte de lo que elegiste, un estremecimiento recorrió la espalda de Luis. No solo era el temor a perder a María otra vez, también era la creciente sensación de que lo que había hecho esta vez había abierto una puerta que no podría cerrar. Los recuerdos comenzaron a inyectarse en su mente, imágenes fragmentadas de decisiones que había tomado, las sombras aún susurraban sobre traiciones pasadas y dolores. No puedo seguir con esto, murmuró él, buscando una salida, un destello de esperanza en esa oscuridad aplastante. Te dije que las decisiones son solo lo que elegiste aprender, repitió María, pero sus palabras sonaban distorsionadas, como eco de un lugar lejano y aterrador. En este plano, los muertos no descansan. Buscan representar sus historias, y tú te has vuelto uno de ellos, su corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? La risa de los ecos resonaba en su mente, como gargantas abiertas que clamaban por venganza. Las figuras que antes eran familiares ahora eran sombras espectrales, seres atrapados en un ciclo de dolor, cada uno reflejando una parte de su propio tormento. Luis dio un paso atrás, y en un susurro, la sombra de María se convirtió en un torbellino de memorias. Tú también tienes una historia que contar, pero no será fácil. Un alma debe sacrificarse para liberar a otra. ¿De qué hablas? El terror lo llenaba. Un sudor frío recorría su frente. Miró hacia el reloj, 50 minutos, fue entonces que comprendió que no solo estaba luchando por su salvación, sino que ahora estaba enredado en la narrativa de otras almas atrapadas, buscando redención. Aquí, los ecos no eran simples susurros. Eran historias de traición, desesperación y pérdidas. Se dio cuenta de que, al abrir esa puerta, había creado un vínculo con su dolor. ¿Qué debo hacer? Su voz tembló mientras la sombra de María empezaba a disolverse en el aire. Las risas de las figuras se intensificaron, un coro que parecía bailar a su alrededor, exigiendo respuestas. De pronto, una voz entre las sombras irrumpió, firme y desgarradora: la elección es tuya, Luis. Pero si no actúas, perderás algo mucho más valioso que tu vida. El tiempo se aceleraba, sentía que el suelo Benethem se desbalanceaba. Debía decidir. Su mente se apresuró a buscar el camino correcto, sabiendo que las repercusiones serían ineludibles. Pero el pavor crecía, y en medio de su confusión, una imagen de su propio reflejo se apoderó de él, uno que había olvidado, uno que representaba todo lo que había intentado evitar. Ya no era solo él. Ahora eran miles los que esperaban una solución, una salvación de ese tormento. ¿Sacrificar o perderse en el eco de estos recuerdos?, se preguntó. Las risas llenaban la habitación, y su elección decidiría no solo su destino, sino el de todos los atrapados en eso. El precio era alto, y el tiempo escaso. Con la sombra de María desvaneciéndose, su voz se convirtió en un grito que cruzó la oscuridad: elige, Luis. Luis sintió la presión aplastante del tiempo.
Con una determinación renovada, giró hacia el centro, donde el símbolo brillaba, pulsando como un corazón. Justo cuando iba a actar, una risa resonó con eco profundo, una risa que mezclaba dolor y locura. Bienvenido a la verdad, Luis. Lo que estás a punto de descubrir no tiene regreso, y entonces, todo se oscureció, y lo último que escuchó fue el tic-tac del reloj, acercándose a los 49 minutos. Un ritmo que parecía marcar el latir de sus propios miedos, y a medida que las sombras se acercaban, Luis se preguntó qué parte de él realmente se estaba sacrificando. Luis sintió que el poder de la oscuridad se cernía sobre él. El eco de los susurros se volvía cada vez más intenso, llenando su mente con imágenes de temor y arrepentimiento. Una risa burlona resonaba a su alrededor, disparando su angustia al límite. El tiempo se está acabando, Luis. Cada segundo que pasa, el precio de tu decisión se vuelve más alto, reía la sombra, disfrutando de su tormento, con el reloj marcando 49 minutos, la desesperación se apoderó de él. Debía hacer la elección correcta. Miró el símbolo brillante en el centro de la habitación, ahora pulsando con una vida propia, como si supiera que estaba a punto de cambiarlo todo. Un impulso invadió su ser, una determinación profunda. Esta vez no podría dejar que otros cargaran con el peso de sus errores. Debía liberarlos, pero eso significaba arriesgarse a perderse a sí mismo. Luis vio el reflejo en el espejo, esta vez no era solo su cara, la imagen era un retrato de su vida. Vio a su madre, llorando en silencio, sufriendo por su ausencia. Recordó a sus amigos, cada vez que fueron desatendidos en momentos críticos. Y a María, cuya figura se desvanecía lentamente mientras luchaba contra las sombras. No puedo dejar que todo esto termine así, gritó, recogiendo fuerzas de un lugar que no sabía que existía dentro de él. Con movimientos decididos, se acercó al símbolo. Sintió un ardor en sus manos, como si estuviera tocando una estufa caliente. Estoy listo. Voy a sacrificar lo que nunca debe ser. Clamó. Ante sus palabras, las sombras retrocedieron, sus risas se tornaron en murmullos de inquietud. El brillo del símbolo se hizo más fuerte, iluminando la habitación con un fulgor casi celestial. Una voz resonó en el aire, profunda y resonante. El sacrificio es una elección, Luis. ¿Puedes aceptar quién eres realmente? Las sombras comenzaron a transformarse, revelando rostros que parecían familiares. Todo lo que temes, todo aquello que eres se refleja aquí, continuó la voz. En un momento, cada figura recordó una parte de su propia historia, cada miraba a Luis como si esperaran su acción. Vayan. Es su libertad. Todo lo que he hecho no es solo mi culpa. Luis se sintió abrumado por la necesidad de arreglar cada error, cada dolor. Sin embargo, lo que comenzó como un impulso de redención se volvió cada vez más abrumador. El tiempo seguía corriendo, el reloj marcaba 48 minutos. Sus corazones se unieron en un solo latido, y finalmente, las decisiones comenzaron a tomar forma. Luis se dijo a sí mismo que liberaría a aquellos que había fallado, que se enfrentarían juntos a sus pecados. Sí, soy imperfecto, pero mis decisiones no me definen. Yo decido ahora. Con un impulso, se lanzó hacia el símbolo, buscando el poder de las decisiones que había tomado en el pasado. Sintió como cada error, cada sombra, se fusionaba con su corazón. Era un sacrificio, lo entendió, un sufrimiento que lo liberaría a él y a María, pero también lo desgastaría de maneras que jamás imaginó. El dolor se volvió su compañero, y en cada lágrima derramada, Luis encontró un nuevo propósito, el simbolismo final se encendió con una intensidad abrumadora. Ahora es tu turno de elegir, Luis. Sacrificante tu sombra o perdiendo tu luz, resonó la voz. Y aunque el miedo lo invadía, también había una chispa de esperanza. Voy a salvar a María. Esto terminará ahora, se repitió en su mente, el símbolo brilló intensamente y, con un grito desgarrador, Luis destrozó la espesa oscuridad que los envolvía. Las sombras que antes parecían abrumadoras comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, Luisa vio la luz del amanecer asomándose en el horizonte. La figura de María apareció, su rostro iluminado por la promesa de un nuevo día. Luis.
gritó, extendiendo su mano hacia él, y con ese gesto, todo se volvió claro. Luis entendió que no solo debía liberarse, sino también liberar a aquellos a quienes amaba. Las sombras eran solo ecos de errores, pero el amor era el lazo que los mantenía unidos. La decisión ya había sido tomada. Estoy listo. No más sombras, solo amor. Exclamó, desatando un torrente de luz que desterró cada rincón oscuro de su ser. En un instante, la oscuridad se disipó. El reloj, aún silencioso, marcó la finalización del último segundo. Luis y María se encontraron, su conexión renovada, y la ola del sacrificio recorrió la habitación. Ahora comprendía que los sacrificios siempre traen luz, pero solo si uno está dispuesto a enfrentar sus propios demonios, y así, mientras el día se alzaba sobre ellos, Luis dejó detrás las cadenas del miedo. La luz envolvió a sus seres queridos, cada sombra ahora una historia liberada, cada recuerdo un paso hacia adelante. El corazón latía en un ritmo de esperanza, sabiendo que, aunque el camino sería arduo, finalmente estaban libres. Luis respiró profundo, mientras el eco de la oscuridad se desvanecía. Había elegido no dejarse vencer. Había ganado esa batalla. Con su familia a su lado, un nuevo capítulo comenzaba, lleno de promesas y redenciones. Ahora, tú que llegaste aquí, necesitas actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y continuar compartiendo estas aventuras contigo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impresionante, porque tu voz importa. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.